Gracias, señora presidenta. Señores, por favor, Señores, por favor, nos alegramos que participen de esta sesión, pero por favor necesito que colaboren con esta presidencia. Muchas gracias. Continúe, diputado. Gracias, presidenta. Nosotros venimos hoy a saldar una vieja deuda. Los que transitamos los pasillos de esta Cámara de Diputados recordamos que todos los miércoles siempre habían los ex trabajadores de YPF o los YPFianos, como se los conocían, y eran quienes venían marcando y quienes venían exigiendo y quienes venían a pedir por el reconocimiento de sus derechos. Y esta ley es la ley de ellos. Acá no hay autores más que los trabajadores de YPF, porque si de proyectos se tratan, hubo más de 20 proyectos en este Congreso de la Nación, señora presidenta. Y de eso es de lo que nosotros queremos hablar. No pretendemos sacar ventajas políticas de ninguna naturaleza. Creemos que lo primero que corresponde es reparar el daño que se hizo en este país en la década del 90, cuando se privatizó YPF, cuando se privatizaban las empresas del Estado, diciéndole a los trabajadores que iban a ser empresarios, cuando todos sabían que esta era una verdadera burla y mentira que se llevaba para querer convencer a los trabajadores. Y así vimos padecer a los trabajadores de YPF, a los trabajadores de Alto Hornos Zapla, a los trabajadores de Somisa, a todos aquellos trabajadores que pertenecían al Estado, y ese Estado que tenía estas empresas y que daba dignidad a cada uno de esos trabajadores. Y de allí vimos cómo también a estos trabajadores, después de decirles que se les iba a dar la propiedad participada, nosotros recordamos que en el año 2003 se dictó el decreto 1077, que reglamentaba la ley 25.471, que establecía la cantidad de acciones promedio por beneficiario que ascendían a 956 acciones por cada ex trabajador. Pero así se llegó también a modificar la base de cálculo de la indemnización establecida y se perjudicó a los trabajadores, no reconociendo acabadamente el compromiso del Estado de otorgarle el 10% de las acciones de la empresa privatizada. El método del cálculo, el pago con bono y la depreciación de esto en relación al valor de las acciones prometidas son algunas de las cuestiones que perjudicaron de manera palmaria el derecho de los trabajadores de YPF. Por eso es que los mismos recurrieron a la justicia y salieron los fallos de la Suprema Corte de Justicia. Y así tenemos que este gobierno de Menem, más allá de destruir la empresa estatal, de entregar a los privados nuestra soberanía energética, el gobierno empujó a la injusticia y a la desprotección a miles de trabajadores. Por eso nosotros, señora presidenta, que venimos a debatir las modificaciones que se introdujeron en el Senado de la Nación, porque esta ley tuvo origen en esta Cámara de Diputados, y era en esta Cámara de Diputados a donde venían fundamentalmente los trabajadores de YPF a reclamar sus derechos. Y es necesario decir también que hemos prestado asentimiento a las modificaciones que introdujo en el artículo 13 el Senado de la Nación, ya que es coherente con el espíritu protectorio de la ley y teniendo en consideración que el valor de las acciones es fluctuante, el establecer un piso mínimo de 311 pesos por acción, que resultó ser el valor de la misma a la fecha de tratamiento en el Senado, permite no deteriorar el valor de la indemnización a percibir. El artículo 4 de la media sanción en tratamiento, que consiste en fijar la fecha exacta de toma para la actualización en el 31 de diciembre de 2002, es coherente, porque además es la fecha establecida por el decreto 1077 del 2003. Por ello, el establecer una fecha igualitaria para todos los beneficiarios es un aporte a la igualdad ante la ley y la equidad en el monto a percibir.
y la eliminación de lo que fue el artículo 4 del proyecto original, que suspendía las acciones judiciales por 150 días. Esto parece una buena solución a un tema que podría haber llevado a una judicialización innecesaria de esta futura ley, puesto que suspender las acciones judiciales iniciadas por los ex trabajadores de YPF por 150 días era una imposición que afectaba a quienes tal vez prefieran continuar sus reclamos por la vía judicial. Y dejar aclarado que el monto a percibir por los ex trabajadores de YPF estará exento del pago del impuesto a la ganancia. Si bien la ley es clara, como se explicó aquí, como lo explicará el diputado Pastori, que exime a las indemnizaciones laborales del pago de impuestos, es preferible dejar esta exhibición aclarada en el texto de esta media sanción, porque nosotros sabemos, y los trabajadores argentinos que padecen pagar impuestos a la ganancia en la República Argentina, nos parece correcto que esto le esté diciendo el Senado a los diputados del Frente para la Victoria, que es una injusticia que los trabajadores paguen impuestos a la ganancia. Y esto es también lo que tiene establecida esta ley. Por eso, señora Presidenta, nosotros acompañamos profundamente esta ley, que ha sido el fruto de los trabajadores, pero también vamos a exigir que la reglamentación de esta ley se haga en tiempo oportuno y no como se ha hecho con los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, que llevan más de 4 años de sancionada la ley y el Gobierno Nacional no reglamenta y no le paga a los ex trabajadores. Gracias, señora Presidenta.